Alexander Boris de Pfeffel Johnson, conocido como Boris Johnson, es un político y periodista británico. Fue líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido desde 2019 hasta 2022. Fue alcalde de Londres desde 2008 hasta 2016. Se convirtió en una de las figuras prominentes a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que sería la opción triunfadora en el referéndum de 2016. Inmediatamente y tras declinar su candidatura para suceder a David Cameron como líder del Partido Conservador y, por consiguiente, y para ser el nuevo primer ministro del Reino Unido, el 13 de julio de 2016 fue nombrado secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad en el primer gabinete formado por la entonces primera ministra, Theresa May. Cuando en 2019 May anunció su renuncia como lideresa del Partido Conservador, Johnson se postuló y ganó la elección partidaria. En las elecciones generales de 2019, Johnson llevó al Partido Conservador a su mayor victoria parlamentaria desde 1987, obteniendo el 43,6% de los votos, el mayor porcentaje obtenido por algún partido desde 1979, ejerciendo en el cargo de primer ministro desde el 24 de julio de ese año. Bajo su gobierno se logró un acuerdo que permitió que el Brexit se concretase el 31 de enero de 2020. Tras una gran cantidad de escándalos dentro de su equipo de gobierno, Boris Johnson anunció su dimisión como líder del Partido Conservador el 7 de julio de 2022. Biografía. Nació en el barrio Upper East Side de Manhattan, de padres británicos, con nacionalidad doble. En 2015 renunció a su ciudadanía estadounidense. Su padre es Stanley Johnson y su madre es Charlotte Johnson Wall. Entre sus tres hermanos se destacan Rachel hijo. Durante su niñez sufría de sordera y necesitó varias cirugías para insertarle tubos de timpanostomía en los oídos. Estudió clásicos en la Universidad de Oxford y comenzó su carrera como periodista en The Times, de donde fue despedido por inventarse una cita y luego trabajó en el Express y Star de la ciudad de Wolverhampton. En 1989 fue enviado por The Daily Telegraph a Bruselas como corresponsal para la Unión Europea. Su artículo, El plan de Lars para gobernar Europa, le convirtió en el periodista favorito de la primera ministra Margaret Thatcher, aunque su relación con el sucesor de Thatcher, John Major, fue mucho más controvertida. En 1999 fue nombrado director de The Spectator. Carrera política. Como MP de 2001 a 2008 fue devuelto por el electorado de Henley a la Cámara de los Comunes. Fue elegido alcalde de Londres en las elecciones del 5 de mayo de 2008 derrotando a Ken Livingstone, anterior alcalde. Johnson fue reelegido alcalde por un segundo mandato el 4 de mayo de 2012. En 2001 fue elegido para representar la circunscripción de Henley en el Parlamento del Reino Unido. Durante el año 2004 sirvió como vicepresidente del Partido Conservador. En 2005, el nuevo líder del partido, David Cameron, eligió a Johnson para el puesto de Shadow Minister de Educación Universitaria. En 2006 Johnson fue criticado por una relación romántica con una periodista de 29 años. Sin embargo, el líder del Partido Conservador, David Cameron, dijo a la prensa que Johnson continuará en su puesto. Se hizo público que había sido padre en 2009 de una niña de una relación adúltera con Ellen McIntyre, una consultora de arte. El 16 de julio de 2007 Johnson anunció su intención de ser el candidato conservador a la alcaldía de Londres. Su candidatura fue confirmada por el partido el 27 de septiembre, y Johnson dimitió como diputado por Henley. Fue elegido el 2 de mayo de 2008 por unos 168.738 votos frente a los 1.028.966 del hasta entonces alcalde, Ken Livingstone. Fue reelegido para el cargo en el año 2012. Johnson no se presentó para un tercer mandato para la alcaldía de Londres y renunció el 5 de mayo de 2016 tras la elección del exministro de Transporte, Sadiq Khan. Cuando Johnson dejó el cargo su popularidad aún era alta,
según una encuesta de YouGov encargada al final de su mandato que reveló que el 52% de los londinenses creía que hizo un buen trabajo como alcalde de Londres, mientras que solo el 29% señalaba que había hecho un mal trabajo. Desde 2015 es diputado en la Cámara de los Comunes por el circunscripción de Uxbridge y South Ruislip en Gran Londres. Tras el referéndum europeo del 23 de junio de 2016, en el cual la mayoría de los británicos votaron salir de la UE, ante la decisión de Michael Gove, ministro de Justicia del Reino Unido, de presentarse como candidato para la dirección del Partido Conservador y como primer ministro, decidió apoyar a Andrea Leadsom. Apenas 2 años después de su designación como ministro, el 9 de julio de 2018 presentó su dimisión a la primera ministra Theresa May. Las razones de su dimisión parecen estribar precisamente en la gestión que May hizo durante el proceso de la salida británica de la Unión Europea, que generó un intenso malestar entre los euroescépticos más duros. Primer ministro del Reino Unido. El 24 de julio de 2019 se convirtió en el primer ministro del Reino Unido tras recibir el encargo formal de la reina Isabel II para formar gobierno. En las elecciones generales del Reino Unido de 2019 celebradas el 12 de diciembre consiguió para los conservadores una gran victoria, la mayor desde la época de Margaret Thatcher. Entretanto se logró un acuerdo que permitió que el Brexit se concretase el 31 de enero de 2020. Desde entonces, se desarrollan las negociaciones sobre la futura relación comercial con la Unión Europea, mientras los Estados miembros de la Organización Europea toman varias medidas enmarcadas dentro de la refundación post-Brexit. El 27 de marzo de 2020, Johnson anunció a través de su cuenta de Twitter que era portador de COVID-19, por lo que anunció que se recluiría en su casa. El 5 de abril de 2020, ingresó en el Hospital St. Thomas de Londres por los efectos de COVID-19, y se le auxilió con oxígeno, pues tenía dificultades para respirar y el día siguiente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos por la agravación de sus síntomas. Recuperado tras su convalecencia, retomó las riendas del gobierno a finales de ese mismo mes. Boris Johnson anunció en noviembre de 2020 su decisión de aumentar el presupuesto del ejército británico en un 10% en los próximos 4 años. En ese momento, la cifra ascendía a unos 41.500 millones de libras esterlinas al año. El primer ministro dijo: "Hemos decidido que la era de los recortes ha terminado. Este dinero extra nos permitirá tener un gasto militar de al menos el 2,2% de nuestro Producto Interior Bruto, más que nuestro compromiso con la OTAN, más que cualquier otro país europeo y más que cualquier otro país de la Alianza Atlántica aparte de Estados Unidos". El gobierno decidió en 2021 aumentar su arsenal de cabezas nucleares en un 45%, justificando esta decisión por la amenaza activa que supone Rusia. Controversias. Crisis política de 2022. Miembros del gabinete británico. Los siguientes son los miembros actuales del gabinete de Boris Johnson tras la salida de Theresa May como primera ministra el 24 de julio de 2019. Gabinete de Boris Johnson. Primer ministro, primer Lord del Tesoro, ministro para el Servicio Civil y ministro para la Unión, Boris Johnson. Canciller de la Hacienda, vacante. Primer secretario de Estado y 000, Dominic Raab. Secretaria de Estado para el Departamento de Interior, Priti Patel. Canciller del Ducado de Lancaster, Michael Gove. Secretario de Estado para la salida de la Unión Europea, Stephen Barclay. Secretario de Estado para la Defensa, Ben Wayace. Lord Canciller y Secretario de Estado para la Justicia, Robert Buckland. Secretario de Estado para la Salud y la Asistencia Social, Matt Hancock. Secretaria de Estado para la Empresa, la Energía y la Estrategia Industrial, Alok Sharma. Secretaria de Estado para el Comercio Internacional y Presidenta de la Comisión de Comercio, Liz Truss. Secretario de Estado para la Educación, Gavin Williamson. Secretaria de Estado para el Medio Ambiente, la Alimentación y los Asuntos Rurales, George Eustice. Secretario de Estado para Vivienda, Comunidades y Gobierno Local,
Robert Henrique. Secretario de Estado para el Transporte, Grant Shapps. Secretaria de Estado para el Empleo y las Pensiones y Ministra para las Mujeres y las Igualdades, Therese Coffey. Líder de la Cámara de los Lores y Lord del Sello Privado, Natalie Evans, Baronesa Evans de Bowes Park. Secretario de Estado para Escocia, Alistair Jack. Secretario de Estado para Gales, Simon Hart. Secretario de Estado para Irlanda del Norte, Brandon Lewis. Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional, Liz Truss. Secretaria de Estado para la Cultura, los Medios de Comunicación y el Deporte, Oliver Dowden. Ministro sin cartera y presidente del Partido Conservador, Amanda Milling. Atienden el gabinete sin ser miembros plenos. Secretario jefe del Tesoro, Rishi Sunak. Líder de la Cámara de los Comunes y Lord Presidente del Consejo, Jacob Rees-Mogg. Líder del Grupo Parlamentario y Secretario Parlamentario del Tesoro, Mark Spencer. Fiscal General, Jeffrey Cox. Ministro de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng. Pagador General y Ministro para la Oficina del Gabinete, Oliver Dowden. Ministro de Estado para la Potenciación del Norte, Jake Berry. Ministra de Estado para la Vivienda y Planificación, Esther McVey. Ministro de Estado para las Universidades, Jo Johnson. Ministro de Estado para la Seguridad, Brandon Lewis.